Capítulo 8, hermanos. Y pues ahí en la pantalla está más o menos el bosquejo de lo que hemos estado viendo en los últimos meses ya. Pero el día de hoy voy a darle lectura Hechos capítulo 8 del versículo 9 al versículo 25. Dice la palabra del Señor así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces, dice la Biblia, hermanos, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esta es la palabra del Señor. Y siempre les digo que pues la primera pregunta que hacemos es: ¿qué observamos? ¿Qué cosa es lo que vemos? Bueno, pues está escrito, ¿cierto? Desde el versículo 9, los últimos el versículo 4, 5, 6, 7, 8, recuerdan que se fueron predicando, que se fue Felipe, y Felipe era uno de los diáconos que se fue seleccionado junto con Esteban. Recuerdan que a Esteban también, pero lo apedrearon y lo mataron. Bueno, Felipe seguía predicando el evangelio a donde quiera que iba. Y resulta, lo que estamos leyendo es que surge este hombre, ¿cierto?, llamado Simón. De acuerdo a la historia de la iglesia, de ahí viene lo que se conoce el día de hoy como el simonismo. Simonismo es realmente hacer más o menos lo que este hombre llamado Simón hizo. Es decir, cobrar dinero, a buscar recursos o beneficio personal, financiero, usando las cosas de Dios. Eso prácticamente es el llamado simonismo. Y la historia de la iglesia dice que Simón siguió igual enseñando eso y atrayendo gente, seguidores. Era un mago, dice aquí la escritura, en aquella ciudad. ¿Qué cosa sucedió?
Cuando vio que los apóstoles, por la imposición de sus manos, recibía la gente el Espíritu Santo, miren cómo estaba el corazón de Simón, porque él quiso ese poder, denme. Y lo peor es que este hombre se atrevió a ofrecer dinero. Piensen en el corazón, piensen en la mentalidad de este hombre. Estas cosas son de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres, los apóstoles, eran hombres fieles, entregados al Señor. Pero él vio la oportunidad y les ofreció dinero. ¿Cuánto les ofreció? No dice la Biblia, pero tal vez les ofreció mucho dinero y les dijo, denme ese poder. Vean la confusión de este hombre. Denme ese poder para que yo también a cualquiera que le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, pero si terminamos, vamos a avanzar el apóstol hace como un paréntesis en el versículo 14. Ahorita concluimos con Simón, pero lo que sigue aquí, dice el versículo 13, también creyó Simón y se bautizó y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero el versículo 14 en adelante, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, ahora hermanos, Samaria era un pueblo de gentiles. Los samaritanos y los judíos no tenían buena relación. Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo escogido de Dios y en realidad en cierto sentido lo eran, porque desde el Antiguo Testamento, recuerdan a Abraham, Dios le hizo la promesa, en ti serán benditas todas las familias, pero del Antiguo Testamento es todo el pueblo de Israel y las naciones paganas. Bueno, aquí los judíos pues habían aceptado que Jesucristo era el Mesías, el enviado. Pero que Samaria también, dice, había recibido la palabra de Dios. O sea, ¿cómo está eso? Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, fieles apóstoles, vinieron, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y fue cuando Simón vio eso y les ofreció dinero. Y la pregunta, ¿cierto? Es, ¿cómo estaba el corazón de Simón? ¿Era salvo o no era salvo? ¿Cierto? ¿Era regenerado o no era regenerado? Hay algunos, de hecho, leyendo comentarios bíblicos, pues algunas personas piensan que Simón sí era cristiano creyente, a pesar de que cometió ese error. Y tienen sus argumentos, pero personalmente creo que es claro que el corazón de Simón no estaba bien delante del Señor. Entonces es lo que vemos, primero observamos y después es ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña, este pasaje acerca de Dios, acerca de Jesucristo, o cómo lo interpretamos? El cristianismo, hermanos, ha sido atacado desde el principio, desde su origen. Todo lo que hemos visto, de hecho capítulo 2, cuando empezó la iglesia, el cristianismo, Hechos capítulo 2, ustedes saben cómo, ¿recuerdan qué pasó en Hechos capítulo 5? ¿Cómo el enemigo estuvo tratando de hacer daño? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, ¿cierto? O sea, un matrimonio que también engañaron a los apóstoles. Del versículo, vamos a hacer ahí por partes, hermanos, pero el versículo 14 al versículo 17, la pregunta es que, ¿cómo creyentes van a estar recibiendo el Espíritu Santo? No se supone que toda persona que cree en Jesucristo en ese momento recibe el Espíritu Santo, y no tiene uno que pedir el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? De acuerdo a la doctrina de la gracia de Dios, eso así sucede el día de hoy. Pero recordemos que el libro de los Hechos es transicional. Son eventos, apenas estaba recibiéndose la doctrina de la gracia de Dios que ahora encontramos en las epístolas, generalmente en las epístolas del apóstol, al apóstol Pablo, Pedro, Juan. Pero la pregunta que mucha gente se hace es, ¿eran estos creyentes cómo van a recibir el Espíritu Santo? Ahora recuerden esto, creer
no significa ser regenerado necesariamente. Siempre les he dicho, Satanás es un creyente. Satanás el creyente, pero no es hermano de nosotros. ¿Por qué? Porque el creer no es suficiente para ser regenerado. Entonces, esas cosas necesitamos entender. Creer no significa ser regenerado. Aquí, Simón dice creyó y aún fue bautizado. Y eran creyentes eran creyentes, no verdaderos cristianos. La pregunta es ¿por qué se demoró o por qué hasta el día de hoy, hasta aquí, era que los apóstoles imponían sus manos para que recibieran el Espíritu Santo? De igual manera, leyendo comentarios, algunos dicen que estas personas sí eran regenerados, eran cristianos, ya tenían el Espíritu Santo, pero cuando imponían las manos, dicen que era para que recibieran dones específicos o para que se manifestaran los dones del Espíritu Santo. Pero aquí realmente dice no, versículo 15, los cuales habían venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, no dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque aún no había descendido. Entonces, de acuerdo a la Escritura, no había descendido el Espíritu Santo. El creer en Jesucristo es condición necesaria para ser regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, primero es tú crees, pero recuerdan que el pastor Roberto siempre hace una ilustración y les digo, yo creo que este banco aguanta mi peso, pero no estoy poniendo mi fe en eso. Entonces, de creer necesito moverme a poner mi confianza en que ese banco sostiene mi peso. Y del versículo 18 al versículo 24, ahí en la Escritura, vean lo que hizo el apóstol Pedro. Y escuchando, mis hermanos, cada declaración que hace el apóstol Pedro realmente apunta a una falsa profesión de este hombre llamado Simón. Cuando Simón lo vio, el versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios, el don, acuérdense, don es regalo, es dádiva, no se cobra. Cuando Dios nos regala algo, yo no digo, Dios, ¿cuánto te debo? Te lo voy a pagar. No, es un regalo. Un regalo simplemente no se cobra nada, nada más uno hace la decisión de si lo recibe o no lo recibe. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, si lo tomamos así, Simón no tenía parte ni suerte en ese asunto, porque su corazón no era recto delante de Dios. Y le dice el apóstol, arrepiéntete de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y una vez más vemos el libro de los Hechos, está en transición. Aquí ruega a Dios para que se te perdone el pecado. De acuerdo a las escrituras, a las epístolas, no existe después una enseñanza de pedirle perdón a Dios para que nos perdone ese pecado, porque ya hubo perdón de pecados. Entonces, cuando uno nada más acepta a Cristo Jesús, recibe uno el perdón de los pecados. Pero recuerden, esto es transición, todavía le está siendo revelado a los apóstoles la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Pero pensando, hermanos, en la simonía o en este asunto de dame o de beneficio personal, financiero, para usando las cosas de Dios. El ejemplo del día de hoy, hay pastores, escritores, cristianos, cantantes cristianos, que el día de hoy están renunciando a la fe. ¿Han escuchado eso? Un pastor famoso, prominente, después dice, ya no creo en Dios. Un artista cantante que tiene una gran influencia en la gente y después sale y dice, ya no creo en Dios. Y ya dice goodbye al cristianismo, ya no más. La pregunta es, que se hace la gente es, pero entonces ¿él qué? El pastor, mucha gente aceptó a Cristo,
por medio de él y ahora él dice que no es cristiano. ¿Cómo está eso? ¿Perdió su salvación? Bueno, la Biblia no enseña que el cristiano puede perder su salvación. Y hay argumentos personales. Y mi argumento personal es, hermanos, cuando una persona que ha estado en el cristianismo, sea cristiano, sea pastor, sea escritor de libros, qué sé yo, y después sale diciendo, yo no soy cristiano, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios, ese corazón nunca fue regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Un corazón regenerado por el Espíritu Santo de Dios nunca vuelve atrás. Es un nuevo corazón. Algo interesante que sucede cuando entrevistan a estos pastores, cantantes cristianos, escritores de libros cristianos, cuando los entrevistan, hermanos, ¿saben que revelan su mal entendimiento del Evangelio? Y cuando yo los escucho, digo, ¿cómo no? Él no puede ser cristiano. Mira lo que está diciendo. ¿O qué cristianismo? ¿Qué Cristo aceptó esa persona? No es el Cristo de la Biblia. Ahora, eso trae a mí tranquilidad porque confirma una vez más que el Cristo bíblico, el Cristo resucitado que era y es Dios, el Dios creador del universo que se hizo un ser humano, el que rinde su vida y viene el Espíritu Santo de Dios, esa persona nunca va a decir, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios. Porque ha recibido la luz espiritual. Y el que me sigue, dijo Jesucristo, nunca andará en tinieblas. Entonces vemos en este pasaje lo falso de este hombre llamado Simón. En el versículo 24 lo interesante es que él no clamó a Dios, ¿cierto? El apóstol Pedro le dice, ruega a Dios, arrepiéntete y ruega a Dios. Pero en lugar de Simón clamar él mismo a Dios, ¿qué dice? Ustedes, por favor, ustedes rueguen a Dios para que no me sucedan esas cosas. Entonces esa declaración algunas personas lo toman como se arrepintió, pero no está claro, ya no se habla más de Simón en el libro de los Hechos. Puede ser que realmente lo que no quería Simón era el castigo de lo que le podía pasar. Dice, no, que no me pase eso, por favor rueguen ustedes a Dios por mí. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto, hermanos? Bueno, piensen en el Evangelio el día de hoy. En el Evangelio el día de hoy, cuando la persona o el individuo, el ser humano, en verdad se arrepiente de corazón y rinde su vida entera a Jesucristo, esa persona el día de hoy recibe el bautismo del Espíritu Santo y esa persona es regenerada. En Efesios capítulo 1, si ustedes quieren abrir la Biblia, hermanos, más adelantito de Hechos, está Romanos, Corintios, Gálatas y después está Efesios. Pero Efesios capítulo 1, el versículo 13, el apóstol Pablo dice así en la palabra del Señor, hablando a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que el día de hoy la salvación no es primero cree y yo creo, Señor, con todo mi corazón, y después pedir ni que alguien me ponga las manos, un apóstol, para que yo reciba el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo viene después. Es en el momento en que ese corazón se arrepiente, cambia su mente con respecto a la identidad y a la obra de ese hombre llamado Jesucristo. Recuerdan, la identidad es Dios que se hizo un ser humano. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo a la tierra? Vino a redimir a la humanidad. Vino a morir para perdonar los pecados y resucitó al tercer día para ofrecer salvación y vida eterna. Pero entonces eso es lo que sucede con nosotros el día de hoy. No tenemos que recibir el Espíritu Santo después. Es cuando uno cree.
¿Qué sucede después de que uno recibe el Espíritu Santo? Bueno, ya depende en la dirección que va a tomar la vida de esa persona, hermanos, con respecto a su crecimiento y madurez, va a depender mucho de esa persona. Hay cristianos, son cristianos, pero su vida se quedó mediocre. No crecieron, no maduraron porque no se alimentaron de la palabra de Dios. Y a veces se tiene pues cristianos que tienen un conocimiento muy malo o incompleto, imperfecto del Evangelio de Cristo Jesús de acuerdo a cómo está en la Escritura. El día de hoy escuchamos a estos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores que usan o predican lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Ya lo hemos hablado mucho. Es el evangelio que solamente se usa para dos cosas: para tocar en el corazón de avaricia del ser humano, pero para beneficio del que lo predica. Es decir, predican solamente que las bendiciones son materiales. Y ustedes saben cómo se habla de dinero. Hay estaciones de radio que predican el evangelio de la prosperidad día y noche. Estas estaciones de radio lo único que hacen, ¿saben qué? Es estar pidiendo dinero. Es estar pidiendo dinero. Y qué triste cuando la gente no madura, que no conoce el evangelio de la gracia de Dios de acuerdo a la Biblia, pues caen en esa mentira. El que se está haciendo más rico es el que está pidiendo dinero. No sé ustedes, pero he conocido a mucha gente que ha estado por años en iglesias donde se predica eso y siguen igual. El único que sí se empieza a tener y se ve obviamente por el estilo de vida que lleva y por las cosas el carrito que maneja y los zapatos que usa, es el que lo está pidiendo, el dinero. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, eso es falso. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero mucha gente que tienen el corazón corrupto. Son seres humanos que tienen un corazón corrupto, no regenerado, pero están usando las cosas de Dios como medio de ganancia personal. Lo están usando. Y esto se encuentra en Primera de Timoteo. Voy a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6, y le doy lectura del versículo 3 al versículo 5, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vean lo que Dios dice de esa persona: está envanecido, está hinchado, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, pero miren lo que dice: de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. No tienen la verdad, están privados de la verdad por su corazón, su entendimiento corrupto. Y el Señor dice: apártate de esos hombres, apártate de esos pastores, apártate de esos profetas, apártate de esos ministerios, apártate de ellos. Ellos tienen corrupto el entendimiento, están privados de la verdad. Entonces, esto que vimos aquí el día de hoy también nos habla, hermanos, de que el evangelio va a ser atacado. Aquí está siendo atacado de gente que profesa ser cristiano, creyó y fue bautizado, pero como su corazón no estaba bien delante de Dios, y Satanás lo usó para tratar de hacer daño a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. Pero gracias al Señor, porque un hombre de Dios llamado Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Lo confrontó. Lo hace con amor. Pero esa es la vida cristiana. O sea, no es pecado. Gracias, Señor, porque Pedro fue celoso de la verdad.
Y el apóstol Pedro, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios, vio que eso que estaba haciendo ese hombre no era correcto. ¿Cierto? Dice, no, esto está mal. Entonces, imagínense que Pedro se hubiera tenido pena, que se hubiera dado cuenta del error, pero, ay, no, se va a sentir mal Simoncito, ¿no? Simoncito es nuevo en la fe y no se vaya a ir. Tal vez le pudo haber dado miedo. No, si lo confronto ahorita ya se va a ir y ya no va a seguir creciendo en la fe. Pero Pedro habló la verdad. Eso que estás haciendo está mal, no es correcto. Y eso es lo que a eso somos llamados. Somos una familia y por eso nos confrontamos los unos a los otros. Si tú ves un mal comportamiento en el pastor Roberto, una mala actitud, algo malo, tú delante de Dios tienes la responsabilidad de venir a decirme, pastor, eso que usted está haciendo no está bien, o al menos tentativamente, ¿cierto? Eso que está usted diciendo, pastor, no es correcto, o en contra de la Biblia, o pastor, esa actitud o eso que usted cómo está usted actuando, eso no es de Dios, pastor. Usted tiene que perdonar, o qué sé yo. Y a la inversa también. Hermanos, a eso somos llamados, somos una familia. Piensen en una familia, cuando tiene papá, mamá y digamos 7, 8 hermanos. Cuando un hermano hace algo malo, ¿qué es lo que hacen los demás? ¿Cierto? Lo confrontan. No, porque hiciste eso. Bueno, esa es la misma, la similitud. En la vida cristiana, si alguno de ustedes, hermanos, pertenece a la familia de Dios y profesa ser cristiano, pero están haciendo algo malo, la Biblia nos enseña, necesitamos hablar en amor, pero hablar la verdad. Y vamos a decir, tu corazón está mal, mi hermano, mi hermana, tu corazón está mal delante de Dios, porque eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Arrepiéntete. Y te arrepientes, pues acuérdate, es cambiar de mente. Acuérdense que no estamos hablando aquí de ahora en la vida cristiana, después a partir de la gracia del Señor. No estamos hablando de si no te arrepientes vas a ver lo que Dios te va a hacer contigo. No es así. Acuérdense que Dios, el pastor Roberto enseña que Dios no castiga, pero hay consecuencias de tu desobediencia y tu rebeldía. Eso es algo natural. Si no, pensemos en nuestros hijos, ¿cierto? En nuestros hijos, yo le digo a mi hijo, no, eso que estás haciendo está mal, pero insiste en hacerlo, entonces yo sé que va a recibir consecuencias, ¿cierto? Creo todos los que hemos sido papás somos testigos de que te lo dije, mi hijo, te lo dije. Entonces vean, esto es precioso y quiero avanzar en los minutos que nos quedan, algo que sucedió. Ahora vean el versículo 26. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Sigue Felipe predicando, sigue evangelizando. Ahora miren, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció al ángel del Señor. Dice versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Una vez más, primero, versículo 26 dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe obedeció. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué hizo Felipe? Acudiendo Felipe. Vean lo sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Hazlo. El cristiano, hermanos, confía y por eso obedece. Acudiendo, dice Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Pongan un post-it note, una notita ahí en eso, hermano. Y rogó a Felipe, dice la Biblia, que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Ahora es profeta Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación
no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este es el profeta Isaías, más o menos 700, 800 años antes de que viniera Jesucristo al mundo. El profeta lo reveló y hablaba de Jesucristo. Le dice el eunuco, hermanos, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué pregunta que nos hicieran, ¿verdad? Qué pregunta, o sea, qué precioso cuando a un cristiano le preguntan, casi le están diciendo, explícame la Biblia. Porque eso es lo que uno desea. Ahora ¿qué dice la Biblia, hermano? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de salvación. Agarró la profecía de Isaías del Antiguo Testamento y desde esa profecía le anunció el Evangelio a lo que somos llamados nosotros. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y este hombre dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, si están leyendo alguna versión de las más actualizadas, hermanos, probablemente no tiene el versículo 37, ¿cierto? No sé si hay alguno aquí, pero está en cuestión porque algunos manuscritos no contienen ese un versículo. No cambia para nada la enseñanza de la Escritura, porque en verdad es cree en Jesucristo y bautízate. Ese mensaje es el mismo. Una observación, una nota nada más. Versículo 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró a Soto, una otra ciudad, y pasando, ¿qué hacía este hombre, este diácono? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sigue el Evangelio. El día de hoy, mis hermanos, realmente no esperes a que un ángel te diga algo. No esperes que el Espíritu Santo de una manera audible te diga, evangeliza o compártele a Cristo a esa persona. No. ¿Cómo lo hace Dios? La Escritura ya nos los dijo. Mateo capítulo 28. Todos nosotros tenemos una gran comisión y es yendo por el mundo, as you go, en lo que van por el mundo, hagan discípulos. Ahora, es verdad que a veces, hermanos, en inglés se llama el prompting of the Spirit, algo que sentimos en nuestro corazón cuando vemos a alguien. Hazlo, háblale de Cristo Jesús. No te detengas. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que vean este hombre, el eunuco. Él leía la Escritura, pero ¿quién me enseña? No había quien lo orientara, ¿cierto? El día de hoy es exactamente lo mismo. Hay gente